¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que enseguida vamos a comenzar, como es habitual los lunes, con la tertulia de Málaga TV, con ese repaso que hacemos a la actualidad nacional, internacional, regional y también local de estos últimos días, por supuesto también con las últimas noticias del día de hoy, ¿no? Con lo más destacado de la actualidad en definitiva y con nuestros colaboradores en plató, que enseguida vamos a pasar a presentarles. Pero antes vamos a comenzar el programa, como es habitual, con nuestro plan amistad de PTV Telecom. Y es que si sois clientes de PTV, pues conocéis perfectamente, ¿verdad?, las ventajas de tener contratado vuestro servicio de telecomunicación con nosotros, con esta empresa. Entre esas ventajas podemos destacar una excelente relación calidad-precio, un servicio técnico de mantenimiento gratuito, también un trato siempre muy cercano y muy personal con el cliente. Una oficina física aquí en tu ciudad a la que puedes dirigirte pues en horario de oficina ante cualquier incidencia o cualquier duda, pues vas a ser atendido por compañeros y compañeras, siempre, como digo, con ese trato personal y muy cercano, ¿no?, en nuestras oficinas centrales, en calle Alderete número 22. Pero también tienes a tu disposición un teléfono gratuito, el 1650, al que puedes llamar en cualquier momento del día, y aquí también vas a ser atendido por un compañero o compañera de PTV. Es decir, en ese 1650, ante cualquier duda o cualquier incidencia, no vas a tener que hablar con contestadores ni con máquinas automáticas, que siempre es mucho más engorroso, más molesto. Bueno, estas ventajas se las puedes comentar a un vecino, amigo o familiar. Y si este amigo, vecino o familiar se decide a contratar también su servicio de telecomunicación con nosotros, con PTV Telecom, vas a salir ganando. ¿Y de qué manera? Pues por un lado vas a quedar muy bien porque vas a hacer una estupenda recomendación, pero es que además, por presentarnos un nuevo socio, vas a conseguir un ahorro de 60 euros en el cómputo anual de tu factura. También te brindamos otra opción, que nos presentes a un nuevo socio y puedas elegir entre un amplio catálogo de premios, de regalos que normalmente son o tienen que ver con electrodomésticos para el hogar, para la imagen y el sonido, telefonía móvil. Bueno, ya lo sabes, el plan amistad de PTV Telecom es muy sencillo, nos presentas un nuevo socio y consigues pues ese regalito o ese ahorro de 60 euros en el cómputo anual de tu factura. Para más información puedes llamar al 1650 o consultar pues todas las bases en www.planamistad.com. Y es que en PTV la amistad no se compra, se regala, y quien tiene un amigo pues tiene un tesoro. Bueno, que en PTV vale oro. Bueno, vamos a ir ya con nuestra tertulia, la tertulia de Málaga TV, y vamos a pasar a presentaros a los colaboradores de esta semana. Nos acompañan ya en plató David Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido Paco Lucena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y muy buenas tardes también Rosario Luque, ¿qué tal, Rosario? Buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Bueno, tenemos muchos temas hoy, algunos de última hora. También me gusta siempre recordar a los espectadores, a la audiencia de este programa, nuestros teléfonos en directo de participación: 951 15 0010 o 951 15 0011. En esas dos líneas puedes llamar desde casa y opinar sobre cada uno de los temas que vamos abordando aquí en la tertulia de Málaga TV. Y vamos a comenzar por el primero de los asuntos, un tema que está levantando muchas ampollas a nivel internacional, pues esa crisis diplomática que se ha abierto entre Israel y España a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez. Tenemos incluso dos cortes que llamamos en televisión, dos totales del presidente Pedro Sánchez, uno pronunciado fuera de España sobre el conflicto entre Israel, la guerra entre Israel y Palestina, y el otro pronunciado aquí, en nuestro país ya. Vamos a ir con el primero de ellos, venga. Yesterday in Jerusalem, we also had very fruitful meetings with President Herzog and Prime Minister Netanyahu. I conveyed to them Spain's firm condemnation of the terrible terrorist attacks of 7 October. I celebrate the agreement for the release of some hostages and to establish a humanitarian pause, while emphasizing that all remaining hostages must be released. I also reiterate Israel's right to defend itself, but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law, and this is not the case. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Violence will only lead to more violence. We need to replace violence with hope, with peace. And this is also something that I told President Herzog and Prime Minister Netanyahu yesterday. The time has come to break for good this endless cycle of violence that has condemned the region for decades. We cannot afford, and above all, Israelis and Palestinians cannot afford to continue to live under the constant threat of conflict and war and suffering.
It is time to give the region a horizon of peace and prosperity and security, stability. That is why we also wanted to visit President Abbas in Ramallah on this trip. We must offer Palestinian people a future of hope. It is not just a question of finding a solution to the crisis in Gaza. Israel must be the first to take a comprehensive approach, which also deals with the West Bank and East Jerusalem. This will only be possible through the implementation of the two-state solution, including the recognition by the international community and Israel of the state of Palestine. Bueno, unas declaraciones pues aplaudidas por muchos, también criticadas por otros, pero en cualquier caso es innegable que se ha abierto una crisis diplomática entre Israel y España a raíz del posicionamiento de Pedro Sánchez, que hemos querido poner todo el total íntegro porque realmente Pedro Sánchez, por supuesto, condena ese ataque de Hamás en el desierto donde fueron asesinados muchos israelíes y turistas que estaban asistiendo a ese festival, pero por otro lado, pues el presidente argumenta que la respuesta de Israel está siendo desproporcionada y sobre todo que está afectando a la vida de inocentes, ¿no? de ciudadanos, de adultos, niños. En cualquier caso, Israel no ha recibido de buen grado las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y lo ha tachado de ser partidario del terrorismo y de apoyar a Hamás. Bueno, a raíz de esto pues se ha originado una gran polémica que Pedro Sánchez, ya aquí en España, ha querido responder. Y al respecto quiero hacer una reflexión, porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad. Bueno, pues escuchadas ambas declaraciones de Pedro Sánchez, a mí me gustaría pedir una reflexión a nuestros colaboradores, empezando por David Márquez. Bueno, pues yo creo que son unas declaraciones bastante impecables. Sobre todo la segunda es repetir lo mismo, la primera que está hecha en el paso de Ramallah, justamente en el lugar de conflicto. Sinceramente creo que no cabe duda de que dice esto se provoca a través de unos atentados terroristas de una banda terrorista que es Hamás y que Israel tiene derecho a defenderse. De hecho lo dice. Dentro de unos parámetros. Dentro de unos parámetros, pero claro, no se puede justificar esta masacre de víctimas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, que son otras víctimas más. Eso no es quitarle la más mínima culpa a Hamás, que creo que entre los propios objetivos de Hamás era buscar esta respuesta, ¿no? Es decir, Hamás sabía que esto iba a pasar, con lo cual el origen es Hamás, pero eso no puede quitar que lo que estamos viendo no es tolerable para ningún país del mundo, y menos Israel, un país que entra dentro de la órbita en los países en los que yo entiendo que estamos hablando de democracia, que tienen que poner respeto a la vida por delante de todo. Creo que en este tema de Israel es verdad que es muy complicado, pero sí que es cierto que desde el principio del atentado de octubre vimos cómo había declaraciones a veces pues excesivamente partidarias, ¿no? Y los que conocemos un poco la historia y tal, sabemos que con el tiempo muchas declaraciones que hicieron líderes, por ejemplo, del Partido Popular, se iban a volver muy antiguas porque sabíamos que la respuesta de Israel iba a ser desproporcionada. Ya está siendo mucho más de lo que esperábamos. Lo que sí vemos es que no era de extrañar. Lo que también sorprende es que el Partido Popular, vaya que dijera lo que dijera, siempre iba a salir al contrario. Pero, por ejemplo, hoy mismo se ha oído a Biden, el presidente de Estados Unidos, el principal socio de Israel, y hoy ha dicho algo muy claro, que hace falta 2 estados en la zona, lo mismo que ha dicho Pedro Sánchez, con lo cual no tiene tiempo. Sí, yo coincido mucho con David. Yo creo que las declaraciones y la actitud del Gobierno de España está siendo muy valiente y está abriendo un camino internacional muy valiente, y que además Yolanda Díaz la apoya esta mañana haciendo declaraciones en el sentido de que Israel está violando los derechos humanos y la legalidad internacional y por lo tanto necesita una respuesta contundente. Lo que no es de humanidad ni de derecho es que ante un ataque terrorista, el propio presidente lo ha dicho y todos lo condenamos, pues se reaccione de esta manera matando civiles de manera indiscriminada
indiscriminada en la frontera de Gaza, ¿no? En la franja de Gaza. Por lo tanto, la comunidad internacional debe de posicionarse de una manera firme. No solamente España, 9 países de la Unión Europea proponen la creación de un Estado palestino. También Biden lo ha hecho a través de las redes sociales, aunque yo creo que Estados Unidos deja mucho que desear en ese sentido, porque apoya militarmente y arma hasta los dientes a Israel para que cometa este genocidio que se está cometiendo en Palestina. Y el propio PP aprueba en el 2014 en el Parlamento gallego, cuando Feijóo era presidente de la Junta, una declaración institucional en la que declara que la solución es la creación de un Estado palestino. Entonces, el propio Israel, además, creo, según las últimas informaciones, que está diciendo que tiene bajas y disensiones internas, porque han muerto ya 396 soldados israelíes y más de 9.000 heridos, ¿no? Entonces, un desgaste interno importante. Nos alegramos, yo me alegro de esta tregua y de la liberación de rehenes por parte de Hamás, y bueno, la solución, nos guste o no, pasa por estabilizar la zona, y la estabilización de la zona pasa por ser justo y crear un Estado palestino aquí, nos guste o no. Y entonces, pues no somos terroristas todos los que decimos y condenamos la violencia de Israel. Condenamos expresamente los atentados de Hamás y condenamos la respuesta inaudita y desorbitada de Israel, que está masacrando a la población y violando constantemente los derechos humanos. Y la solución, la creación del Estado palestino. Paco. Hombre, la creación del Estado palestino está hecha del año 44. O sea, yo es que lo que considero, desde mi punto de vista, un poco arriesgado, es esa fotografía dándole la mano a un señor que, no olvidemos, es el presidente de la Autoridad Palestina, que no tiene nada que ver, en teoría, con Hamás, que Hamás es una organización terrorista, eso está clarísimo, que la Autoridad Palestina ha permitido o ha hecho oídos sordos y se ha tapado los ojos cuando han hecho los túneles, cuando han hecho todas las galerías, que llevan años no solo construyéndolas, sino que les servía para salir de Gaza, atentar y volver. Es como cuando tú tienes un inquilino en tu casa y te está dando los tomates todos los días, acabas hasta el gorro. Entonces han dicho, se acabó, quito el gas, quito el agua, quito esto, y el inquilino se tendrá que ir porque no va a poder vivir. Pero eso no lo ha hecho la Autoridad Palestina, lo ha hecho Israel. Y ojo, yo no estoy a favor de la violencia por parte de ninguno de los dos. Y condeno tanto uno como otro, porque cuando la gente estaba en un festival de música o estaban en su casa tranquilamente y que lleguen, como ayer o hoy oíamos, esa niña de 4 años que se la llevan en rehén, cumple 4 años siendo rehén y antes de irse se queda sin padre y sin madre, a eso no hay derecho. Entonces, pongámonos en el caso de ellos. Si a mí me lo hacen, yo no me aguanto. Yo voy a lo que sea. ¿Y qué te ha parecido, Paco, las declaraciones de Pedro Sánchez? Como humanitario me parece perfecto y estoy de acuerdo con él, pero ha sido imprudente al hacerse esa fotografía, bajo mi punto de vista. Algunos consideran imprudente, otros consideran que ha estado desafortunado y otros, sin embargo, consideran que ha sido muy valiente, y además teniendo en cuenta que no solo representa a España, sino que ahora mismo es el presidente de la Unión Europea, ¿no? Porque es una presidencia rotativa y en este caso la ocupa España. El presidente de Bélgica, que será el próximo presidente rotatorio de la Unión Europea. Yo, sinceramente, creo que ha estado muy comedido Pedro Sánchez. Es verdad que a lo mejor no estamos acostumbrados que se le diga a la cara, sobre todo porque se lo dijo a la cara a Netanyahu, de lo que se dice fuera. Pero lo que ha dicho ha sido muy comedido. Seguramente haya gente que pida más. Pedro Sánchez ni siquiera ha dicho que termine las hostilidades completamente, ha dicho mesura, que haya una tregua. No está diciendo que... es decir, no va mucho más allá de lo que dice otros países, lo único que se lo ha dicho. Pero creo que también la crisis diplomática que abre Israel, porque también te digo, si Netanyahu acepta hacerse la foto con Pedro Sánchez, en la diplomacia las cosas no son tan casuales. Ahí hay cierto pacto a la hora de las declaraciones. No me creo yo que Netanyahu sepa que va a ir Pedro Sánchez y le va a decir cosas que él no quiere escuchar sin saberlo, ¿no? Lo que quiero decir es que creo también que Israel, a la hora de abrir esta crisis que ha abierto directamente con la intención de abrirla, también creo porque es que sabe Israel que en España la oposición del Partido Popular y Vox iba a ir siempre a la contra del gobierno de España y servía para abrir. Es verdad que en el gobierno, cuando estaba, por ejemplo, Yone Belarra, sí hicieron declaraciones muy radicales que no se ha
adaptan a lo que es la diplomacia internacional. Pero ahora no había excusa para que Israel fuera más. Yo creo que el que ha metido la pata internacionalmente ha sido Israel y, sinceramente, esto dentro de unas semanas será algo que hayamos olvidado y nos tendremos que acordar que hasta Estados Unidos opinará lo mismo que ahora ha opinado el presidente del Gobierno de España, que representa al Gobierno entero y, como decía Rosario también, pues a sumar, ¿no? Yo creo que es algo bastante normal, vamos. Bueno, pues dejamos aquí este tema, si os parece, y vamos a pasar ahora a una noticia de hoy mismo, y es que hemos conocido que Juan Espada, pues el líder del PSOE en Andalucía y actual senador por designación, pues en este caso Juan Espada va a ser portavoz de la nueva Cámara, del Senado de la nueva legislatura, y no sé cómo valoráis este nombramiento, que Juan Espada vaya a tener ahora más visibilidad a nivel nacional gracias a esa portavocía en el Senado. Rosario. Bueno, yo creo que es una decisión interna del PSOE y le deseamos la mejor trayectoria posible y esperemos que aproveche para dar voz a Andalucía dentro de las competencias estatales que nos afectan y que sea una buena representación de las andaluzas y de los andaluces en el Parlamento español, ¿no? ¿A qué se puede deber esta decisión, Paco? ¿Qué Hombre, puede haber detrás de este nombramiento de Juan Espada? Que es verdad que bueno, es el líder del PSOE en Andalucía, fue candidato a la Junta de Andalucía y ahora bueno, pues no solo va a ser senador, que ya lo era, sino también portavoz de su grupo. Hombre, yo pienso que dentro de los partidos cada uno toma las decisiones que considera oportunas. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez tiene que hacer algo por el Partido Socialista en Andalucía, porque ha tenido muchos votos de ese partido. Entonces, de alguna forma, tiene que, no sé... Promocionar, dar visibilidad... Yo no, promocionar a Espadas no le hace falta, porque Espadas, todo el mundo lo conoce, ha sido alcalde de Sevilla, ha ganado unas elecciones internas y realmente es un hombre que todo el mundo lo conoce. Lo único es repercutir un poco o el agradecimiento a Andalucía por haber apoyado tanto la candidatura de Pedro Sánchez, es lo que yo pienso. David. Yo la verdad que me alegro personalmente por Juan Espadas, que es un hombre cercano, que conoce Málaga, que es donde estamos, y la verdad que me ha sorprendido, no lo esperaba. Creo que puede ser un movimiento también inteligente aunque es verdad que es conocido, pero cuanta más proyección tenga, pues el actual portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, el secretario general, y me imagino que futuro candidato de nuevo del Partido Socialista de Andalucía, pues una manera de mayor visibilidad. También yo creo que estratégicamente Pedro Sánchez yo creo que es bueno y eso nadie lo cuestiona, ¿no? También es una forma de decir, en el Senado, la Cámara donde más poder se habla de la autonomía, pues que el líder autonómico del PSOE, el PSOE andaluz, el más fuerte de toda España, que esté presente también es para ver pues que a lo mejor dejemos hablar tanto de Cataluña, del País Vasco y hablemos de mucho más, porque al final la autonomía, estamos hablando de territorios, y en la autonomía tenemos que hablar de salud, sanidad, infraestructura. Yo creo que a lo mejor es una forma de que esa Cámara, que desde luego el Partido Popular va a hablar mucho de la amnistía, porque es todo el ruido que va a querer hacer, para lo mejor de intentar tener un discurso más real, y al final los ciudadanos, más allá de quién le da el servicio, lo importante es que le den el servicio, y a lo mejor la Cámara del Senado puede ser bueno. Por hacer un poco de crítica, yo diría, nos ha quitado 2 ministros andaluces, ha cambiado 2 por 1 a la hora de salir a la opinión pública. Bueno, Rosario. Yo, cambiando un poquito el mismo tema, pero un poquito de tercio, decir que a mí lo que me preocupa es el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, porque fue el que dijo que tenía que salir. Hay rumores bastante firmes de que sea, me preocuparía porque fue el que dijo que Sánchez debería salir en un maletero del coche de España, y bueno, creo que hace falta una portavocía más dialogante y moderada y no que cree tanta crispación y haga pues comentarios tan enarbolados como ese que lo que fomenta es la crispación y el enfrentamiento, y sobre todo son comentarios muy antidemocráticos, ¿no? Estaremos muy atentos a ver si se produce o no ese nombramiento, pero ahora vamos a hablar de Doñana, porque el Parque Nacional de Doñana pues ha sido noticia en estas últimas, bueno, no semanas, incluso en estos últimos meses, con el tema de la ampliación de regadío, de ese decreto anunciado por la Junta de Andalucía,
con el propósito por parte del Gobierno de paralizar ese decreto, pues por el riesgo que conllevaba esa ampliación de regadíos para la subsistencia, ¿no?, de ese parque natural, de ese parque nacional. Bueno, pues se ha llegado a un acuerdo que yo diría que es histórico, porque hay un consenso entre ambas instituciones y además un compromiso económico, tanto por parte del Gobierno central como por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva. La noticia es que los agricultores de Doñana que dejen de cultivar recibirán 100.000 euros por hectárea. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía se comprometen a invertir 1.400 millones de euros en medidas para proteger el espacio natural. De estos 1.400 millones de euros, en todo el entorno del parque, que afecta a 14 municipios de provincias como Huelva, Sevilla y también la de Cádiz, pues el objetivo del acuerdo es aliviar la presión sobre el acuífero que nutre el parque y al mismo tiempo ofrecer una alternativa al potente sector agrícola de la zona. El compromiso alcanzado entre Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación de Huelva implica que cada agricultor que deje de explotar agrícolamente su parcela o su campo, pues recibirá 100.000 euros, como hemos dicho, por hectárea, a razón de 10.000 euros por año durante una década. El Gobierno va a aportar el 70% de la cantidad, el 20% lo aporta la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva el 10% restante. El acuerdo no contempla la compra o expropiación del suelo ni la amnistía por los procesos abiertos por la explotación ilegal de acuíferos que seguirán adelante. Tampoco se compran, según subrayó la vicepresidenta, derechos de agua que no existen. El cambio de uso del suelo de regadío a forestal implicará un compromiso por parte de los agricultores de 30 años, unos 30 años aproximadamente. ¿Qué os parece? Bueno, yo me alegro, desde luego, que haya habido un acuerdo entre PP y PSOE en un tema tan importante. Lo primero es la concordia y el diálogo político, y yo me alegro por los objetivos y por la protección de Doñana. Hasta la Unión Europea estaba muy preocupada por lo que estaba ya aconteciendo, ¿no? Sí, y por ese decreto anunciado. Sí, de hecho yo creo que la intervención de la Unión Europea ha sido fundamental, ¿no?, en la resolución de este problema que afectaba especialmente a las andaluzas y a un bien de interés natural tan importante en las reservas de acuíferos como es Doñana. Valga por delante, ¿no?, esta alegría y felicitar a las fuerzas que se han puesto de acuerdo, aunque no sean afines a Sumar, que es la que yo estoy, pero yo creo, eso sí, que el acuerdo se ha llevado a cabo por la presión precisamente de la Unión Europea, ¿no? Creo que la Unión Europea había también dado un toque a la Junta de Andalucía, al gobierno de Juanma Moreno, en el sentido de que si no cumplía la legalidad y la protección de esta zona natural, dejaría de recibir una serie de ayudas públicas en este sentido, y creo que eso ha determinado. Yo espero que sea determinante la voluntad de cuidar del entorno y esa política de no hacer propaganda sobre temas tan importantes como la economía y la agricultura andaluza a costa del patrimonio natural. Hay que cuidar la agricultura, hay que cuidar el sistema del agua, el sistema de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Nosotros nos preocupa mucho el cambio climático, las lluvias, para eso hay que cuidar el planeta y hay que hacer medidas que la Junta de Andalucía debe poner en práctica y no a veces negar el cambio climático, y eso no está reñido con, evidentemente, preservar este entorno. Bueno, enseguida le damos la palabra a Paco Lucena y a David Márquez, pero vamos a rescatar unas declaraciones de hoy mismo del presidente Moreno Bonilla, precisamente sobre este tema, sobre ese acuerdo histórico sobre Doñana. Por cierto, que creo que lo he dicho así un poco de pasada, pero aquí sí que no va a haber amnistía a los que, vamos a decir, pincharon acuíferos o se estaban nutriendo de agua de manera irregular o ilegal. Sí, de eso se quejaban los ecologistas esta mañana, precisamente. Sí. Vamos a ir con esas declaraciones. Una vez que los agricultores han dado su conformidad, tuvieron ayer una asamblea general que fue aprobado por unanimidad, una vez que han dado su conformidad a este acuerdo, como reitero, y que es beneficioso para todos y no solo para ellos, lo dejo claro, se retira definitivamente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular con la que se buscaba esa solución por los agricultores. Por tanto, ese proyecto de ley, que estaba ya prácticamente solamente para su aprobación, decaerá y lo haremos decaer por parte del grupo mayoritario de la Cámara. Este acuerdo es una solución mejor, porque no solo da certeza a las familias, sino que también ofrece soluciones a un área de influencia de 3 provincias. Además, aporta seguridad jurídica
aumenta el prestigio de Doñana no solo en España, sino fuera de ella, y a nadie se le escapa, y a mí menos se me escapa, que una de las grandes aportaciones de este acuerdo será la imagen de unidad, de sensatez ante las instituciones europeas a favor de Doñana. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente de la Junta. Paco, ¿cómo valoras este acuerdo y qué te parece que aquí pues no vaya a haber una amnistía para los que explotaron de manera ilegal esos acuíferos? Bueno, de entrada lo que se nota y salta a la vista es el carácter dialogante de Juanma, porque podía haber llevado la ley que ya estaba en las Cortes, en el Parlamento. No lo ha hecho, a ver si podía negociar algo que fuera bueno y que no fuera tan drástico y que además no tuviera el peligro de tener recursos, peleas jurídicas, etcétera, etcétera, como desafortunadamente estamos ya más que hartos de ver entre comunidades y el Gobierno central. Por esa parte hay que felicitar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo. Como andaluz, viene perfecto. Solo hay una cosa que yo he leído así de pasada, claro, no he podido entrar en materia a fondo, y es que habla de unos productos ecológicos que van a promocionar el consumo, o bueno, mejor dicho, que el consumo, el plantar esos productos ecológicos. Habrá que ver a qué le llaman productos ecológicos, porque si tenemos el mismo problema que tenemos en la Axarquía entre los aguacates, el mango y todo eso, y van a necesitar agua otra vez, pues hemos hecho mal negocio. Habrá que estar pendiente. David. Bueno, aquí podemos decir cuando se quiere, se puede. Pero aquí lo que vemos es una recogida de cables de Juanma Moreno impresionante. Él mismo lo ha dicho, con solo lo que tengo que hacer es que esta ley que íbamos a aprobar nosotros, no la aprobemos. Con lo cual, el problema, el origen era que el Partido Popular, con Vox, quería aprobar una ley para aumentar los cultivos en la zona de Doñana. Que luego hemos tenido que disfrazarlo con que España, el gobierno, tal, la fotito con la vicepresidenta, lo que quiera. Pero aquí, el que ha recogido cable, el que se ha tenido que retractar ha sido el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Que no lo hubiera hecho solo, desde luego, ahí estoy con Rosario, es porque la Unión Europea le ha dicho os estáis metiendo en un berenjenal. A nivel legal, pero también a nivel reputacional. Yo siempre lo comento, mi marido es inglés, cuando yo he estado en Inglaterra, a veces me han comentado cosas que yo no era consciente aquí. Por ejemplo, el tema del aceite de oliva, que si se recoge por las noches y afecta a las aves, eso fuera de España, todo el tema ecológico tiene mucha potencia. Y el tema del daño reputacional que esto hacía a los productos andaluces y españoles en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, donde fuese, nos hacía mucho daño por algo completamente artificial. Que es verdad que además de tirar para atrás se ha llegado a un buen acuerdo que ha implicado pues recursos y tal, mejor todavía. Pero aquí había un pecado original y era aumentar los cultivos donde no había que hacerlo. Y me encanta que diga Juan Moreno que ha imperado la sensatez, sí, cuando has tirado para atrás. Vamos a ver, si tú estás jugando a las cartas y tienes una carta que sabes que va a ganar, la tiras. Si sabes que puede que el otro la tenga, espera a ver qué suelta el otro. Y eso es lo que ha estado pasando. Mire usted, o llegamos a un acuerdo o yo tiro para adelante con este proyecto. Te digo, el acuerdo, una vez que Juanma Moreno fue consciente del problemón con la Unión Europea, hubiera aceptado este acuerdo u otro y hubiera buscado cualquier excusa para haberse retractado, porque es que sabía que esto no lo podía llevar. Sí, pero sabíamos que esto no podía ir a ningún lado. Bueno. Que encima el acuerdo es bueno, mejor. Y también lo que me llama la atención es cómo en este momento de enfrentamiento tan grande entre el Partido Popular y PSOE en todas las instituciones, aquí el presidente de la Junta de Andalucía sí ha buscado la foto con la vicepresidenta de Medio Ambiente, esa a la que llamaban del timo ibérico y que también consiguió pues, una bajada de precio de electricidad. Vemos que no todos los ministros del PSOE le molestan. Cuando se llegan a acuerdos es porque tanto una parte como la otra ha cedido. ¿Qué ocurre? Que ahora el gobierno central va a poner mucho dinero, fantástico, cuanto más yo me alegro, mejor todavía. Claro, por pero eso el acuerdo es bueno, pero y de la otra forma le iba a costar más dinero al gobierno andaluz. Pues mira, mejor que mejor. Sí, oye, tenemos que ir a una publicidad, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, 2 anuncios solo, 2 spots y regresamos enseguida aquí en la tertulia de Málaga TV. Hasta ahora.
Bueno, seguimos en la tertulia de Málaga TV. Ahora vamos a abrir durante los próximos minutos una conexión en directo con la familia del pequeño Adrián. Vamos a hablar, creo que con su padre, con Javier Santiago. Está Javier, también la madre de Adrián y el propio Adrián. Bueno, muy buenas tardes, familia, ¿qué tal? Hola, Hola, buenas tardes. Buenas Diego. tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a explicar un poquito a nuestros espectadores. Primero decir que Adrián tiene actualmente 4 años, creo, ¿no? Cinco tiene ya. 5. Ya ha cumplido 5 años y hace... ¿Cuánto le diagnosticaron esta enfermedad? Una enfermedad muy poco común. Hablamos de la enfermedad INAT, que es distrofia neuroaxonal infantil. Hay muy pocos casos en el mundo y por desgracia es una enfermedad que la esperanza de vida es nula. Llega un momento en que estos niños no pueden prosperar, aunque hay un rayo de esperanza. ¿Cuándo le diagnostican esta enfermedad, Adrián? Pues a Adrián le diagnosticaron la enfermedad con 2 años y medio más o menos tenía. Entre los 2 años y medio empezamos con las pruebas, quizá un poco antes, y a los 3 fue cuando se diagnosticó. A los 3 ya nos dieron el diagnóstico seguro, digamos, de que era esa enfermedad. Actualmente, por ejemplo, en España, ¿tenéis constancia de cuántos casos como el de Adrián existen? En España hay 5 casos y en Andalucía hay 2 casos. Uno Adrián en Granada y otro en Huelva, que se llama Alejandro. Ajá. Vosotros ahora mismo estáis en vuestro domicilio en Maracena, pero por precisamente la enfermedad de Adrián, pues tenéis que viajar mucho para revisiones médicas, tratamientos. Decía yo que hay un rayo de esperanza que ahora vamos a explicar a nuestros espectadores. Ese rayo de esperanza se encuentra en Estados Unidos, un ensayo clínico que para que comience ese ensayo y al final hace falta dinero, hace falta una cantidad importante, hablamos de 7 millones de euros. Lleváis recaudado ya, no sé si 1 millón, medio millón de euros, a ver. Sí, llevamos un poco más de 1 millón de euros Sí. desde un año y algo que lanzamos la campaña. Fue el 7 del 7 del año pasado, del 2022, y le pusimos a la campaña Súmate, suma 7. Pedimos que 1 millón de personas nos done 7 euros para conseguir la financiación del ensayo clínico, que son 7 millones de euros. Llevamos eso, un millón y algo de euros, y a ver, disculparnos un poco, es que Adrián Sí, está no un hay poco problema, resfriado y le no hay dan problema. unos ataques de tos. No te preocupes, que es y después- comprensible y sin problema. Estamos ahora mismo en directo. Javier, la enfermedad que hemos comentado, INAT, que padece vuestro hijo, ¿qué conlleva esa enfermedad? Tengo entendido que es como un desaprendizaje, ¿no? O sea, cuestiones básicas como pues el ingerir alimentos, bueno, una serie de caminar, hablar, todo eso se va desaprendiendo, ¿no? Efectivamente, mira, la verdad es que es una enfermedad muy cruel porque cuando durante el embarazo y todo es normal, él nace como cualquier otro niño dentro de lo normal, y hasta los 12 o 18 meses es cuando tú ves que hay como un estancamiento. Y Adrián consiguió caminar, Adrián era muy comilón y todo eso se va perdiendo. Es una enfermedad neurodegenerativa y afecta, digamos, a todo el sistema nervioso. Entonces, lo que está haciendo es pues, que cada vez vaya desaprendiendo todo esto que consiguió. A día de hoy ya tiene mucha dificultad para comer, ya no puede caminar, él ya está en un carro. Y bueno, lo peor de esto es que la esperanza de vida de los niños que padecen esta enfermedad no supera una década. No suelen superar más de 10 años los niños estos. Javier, A expectativas. sí, aquí en España, Vamos, sí, aquí en España, ¿qué opciones os dan? ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo Adrián? aquí en España nosotros, vamos, esta enfermedad no tiene a día de hoy ni tratamiento ni cura, nada, absolutamente no hay nada. Lo único es los médicos, pues, tratamientos paliativos, tratamientos, órtesis, ortopedia, es lo único, pues intentar mejorar su calidad de vida lo máximo posible.
Lo que pasa que nosotros, con la Universidad de Sevilla de Pablo de Olavide, ahí hay un equipo de investigadores que están tratando con las células de Adrián y con ellos, y solo bajo nuestro consentimiento, estamos poniendo una serie de antioxidantes, una serie de suplementos para intentar frenar esta enfermedad, a la espera de esta terapia que tenemos pues tantas esperanzas en ella, que es lo que ya se ha llevado a cabo en animales, está teniendo muy buenos resultados y esperamos que ojalá consigamos entre todas estas familias conseguir esos 7 millones. Precisamente eso te iba a preguntar, Javier, porque claro, vosotros estáis movilizando, de hecho hay un acto el 6 de diciembre en vuestro municipio, en Maracena, en Granada, ahora diremos en qué consiste el evento, este evento solidario, muy enfocado al mundo motero, pero claro, hay más familias que tienen niños, niñas como Adrián, y que entiendo que todos estáis sumando esfuerzos, ¿no? Porque vosotros os estáis movilizando un montón, pero solo vosotros, una familia, recaudar tanto es una tarea casi imposible, pero si ya son más familias y son más ciudades las que se están movilizando, pues oye, como que hay más posibilidades de alcanzar esa cifra y que se comience ese ensayo clínico en Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es. Mira, nosotros lo que es entre Alejandro, que es el niño que hay en Huelva con 3 años, y Adrián, hemos recaudado como casi 500.000 euros, del millón casi la mitad lo hemos conseguido los 2 niños aquí en Andalucía. Fíjate. Luego el resto de familias que hay, en Estados Unidos hay algunos, en Francia también hay algunas familias, también están recaudando, no todas porque son 150 niños lo que se estima que hay en el mundo diagnosticados. Claro, algunos están con la enfermedad mucho más avanzada. Otros, la verdad, muchos países no son como España, con esta cercanía que tenemos y esta solidaridad, cuesta más trabajo. Pero bueno, en realidad, entre las familias que estamos, ahí estamos luchando, intentándolo y a ver si lo conseguimos. Estamos unas 20 familias recaudando. Pues Javier, el miércoles de la semana que viene, el miércoles 6 de diciembre, que además es día festivo, ¿qué va a ocurrir en Maracena? Cuéntanos. Pues el miércoles 6 de diciembre hemos organizado una concentración motera, la primera concentración motera, y esto va a ser en Maracena, en el anfiteatro que hay en Maracena, justo aquí al lado de Granada. Hemos organizado eso y queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad motera y no motera también, porque esto es algo solidario y lo que pedimos es colaboración y asistencia. ¿Cómo podemos participar? Muy cerca. Sí, estamos muy cerca. ¿Cómo podemos participar, Javier? ¿A partir de qué hora? ¿Cómo se va a suceder todo el evento? Vamos a hacer el día lo vamos a hacer en varios eventos, digamos, porque empezó por una concentración motera y al final la cosa ha ido creciendo. Empezaremos con la inscripción y luego será una pequeña ruta por lo que es la localidad y luego empezaremos con varios conciertos. Y viene también un grupo de personas que ellos tienen unos trajes que son como los de la Guerra de las Galaxias, muy similares, muy auténticos, y es una organización que hay a nivel internacional y se llama la Legión 501, Spanish Garrison. Ellos nos acompañarán a primera hora, desde las 12 de la mañana, para que se pueda echar la gente fotos, y luego empezaremos con los conciertos, que vienen 4 grupos. De hecho, viene un grupo de Málaga que se llama Sohai y es un tributo a Medina Zara. Ellos vienen, todos los grupos se han ofrecido sin lucro ninguno, ellos vienen de forma desinteresada y acompañar a Adrián y a echar una buena tarde. Tendremos paella, tendremos incluso una tatuadora, que también los tatuajes que se hagan, se va a donar un porcentaje de ellos a Adrián y a estos niños que tanto lo necesitan. Y bueno, tener lo que es un día, porque será durante el día, cuando ya se vaya la luz es cuando acabará, sobre las 6 de la tarde por ahí, pues tener un día ameno, divertido y solidario y con muchas emociones.
Pues Javier, Santiago y familia, que sea todo un éxito de participación, ese evento solidario Quema Ruedas con Adrián, el próximo miércoles 6 de diciembre en el anfiteatro de Maracena, en Granada. Un fuerte abrazo desde Málaga y seguimos en contacto, ¿vale? Mucha fuerza y ánimo. Gracias, Diego. Un saludo. Saludos, hasta luego. Bueno, continuamos en nuestra tertulia de Málaga TV. Cuando escucha uno historias así, pues la verdad que se queda un poco, dice, fíjate, ¿no? A veces nos preocupamos por cosas que realmente no tienen importancia y cómo una familia le puede cambiar la vida cuando llega un niño con una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque lógicamente trastoca toda la vida de una familia y cómo están luchando esos padres, ¿no? Por conseguir que se inicie un ensayo clínico por tener un rayo de esperanza para su hijo y otros niños similares. Qué duro, ¿verdad? Muy duro, muy duro. La verdad que se ve gente con muchas ganas de mejorar. Además me ha gustado porque conforme lo van explicando se va entendiendo mejor. El dinero no es para Adrián, sino para todos los niños del mundo, sí, que se haga ese ensayo clínico. Que desgraciadamente a veces hay alguna gente que aprovecha para hacer, sí, y no, claramente se ve que es para esa investigación, que no es para ninguno de los niños en concreto, sino para todos ellos. O sea que para una causa, digamos, en común, ¿no? Para intentar buscar el remedio para el futuro, está claro. La inversión en investigación, ¿no? Es una pena que normalmente es verdad que, fijaros, ¿no? Me viene a la mente ahora la pandemia, ¿no? Bueno, tanto y tanto ha afectado, pues claro, salieron vacunas, tardaron un poquito, pero salieron vacunas a porrillo, ¿no? Sí. Sin embargo, con estas enfermedades poco comunes se investigan poco porque no se le ve una rentabilidad a corto plazo y es muy cruel, pero es que la investigación también se rige en muchas ocasiones por fines económicos, por objetivos económicos. Una inversión lamentablemente es así. Debería haber una inversión pública blindada, fija para estas cosas, porque es muy duro, ¿no? Porque es que puede ser el hijo de cualquiera. Totalmente. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con otros temas que hemos preparado para la tertulia de Málaga TV de esta semana y vamos a hablar ahora de un asunto a nivel local, provincial, porque el Gobierno central, atención, ha presupuestado tan solo un 0,19% de lo que cuesta llevar el tren litoral a Estepona en la última década. La cifra desciende de los 8,4 millones de euros a 637.000 euros si solo se contemplan los últimos 5 años, que sería un 0,01%. Bueno, pues ese tan hablado y comentado tren litoral, que el tren al final llega hasta donde llega, hasta Fuengirola, ¿llegará algún día a Estepona? Yo ya con esta inversión y con esta cifra, la verdad que lo pongo en duda, ¿eh? Rosario. Hombre, está claro que hay que invertir y es una cosa importantísima, ¿no? Y bueno, yo espero que si el Gobierno está ahora mismo arrancando y dentro del acuerdo entre Sumar y PSOE está la inversión en la movilidad sostenible y sobre todo ferroviaria, ¿no? Para apostar en ese tipo de movilidad y dejar, ¿no? Ciertas movilidades que son más contaminantes, como el coche en este caso. Y nosotros que necesitamos eso para vertebrar el territorio, estudiar las vías posibles para la construcción de este tren, hacer las inversiones necesarias, porque además Málaga vive además del turismo y la imagen que se da en verano con los colapsos de las carreteras y demás, pues es terrible. Y el problema medioambiental que tenemos en la provincia también, la sobreexplotación, pues sería una solución de movilidad y también de movilidad sostenible para el medio ambiente. Y yo además aprovecho esto para decir una reivindicación que tenemos muchas veces para la movilidad en la zona, hablando de verano y de lo que cuesta moverse por las carreteras malagueñas, el tema de la liberalización de la autopista en verano, que es carísima y como se hizo con la de Sevilla, al menos en verano, para sofocar esas colas interminables. Pero vamos, yo espero además que confío en el talante dialogante de Óscar Puente, el nuevo ministro de Transportes y de Movilidad Sostenible, que nada más llegar al cargo, bueno, pues ha puesto sobre la mesa el diálogo con los sindicatos de Renfe y de Adif y ha desconvocado una huelga. Entonces yo espero que escucha a las entidades municipales y provinciales y que se hagan las inversiones necesarias dentro del presupuesto general del Estado. Hombre, ese es un proyecto, yo durante 43 años he estado, como tú sabes, trabajando en la costa. Ese es un proyecto que sería fantástico. De hecho, el presidente Rajoy destinó, me parece recordar que eran 6 millones y pico a estudios previos ambientales y de proyectos, de por dónde podía ir, por dónde no podía ir, y por lo menos ya hay una base. Ha habido montones de intentos. Lo que me dices ahora de la cantidad de este presupuesto, por mucha voluntad que tenga Puente,
no vamos a avanzar mucho en ese tren. Claro, es que con esta cifra da la sensación de que es un proyecto que no es prioritario, que no ahora sirve, mismo o no se cree o no que se no ve sirve viable. ni para un ordenador. Yo, claro, no tenemos todo el conocimiento que tendríamos que tener de los estudios previos que se han hecho, esos estudios medioambientales, pero a priori, sinceramente, ahora te damos la palabra, David, yo creo que es una idea muy buena, también sería muy bueno llevar metro o tren a la otra costa, la costa oriental, pero yo lo veo bueno, lo veo positivo, pero quizá lo mejor es que, no lo sé, ¿es inviable o es viable? Te lo digo porque, claro, la costa ya está todo construida, entonces, ¿por dónde llevas ese tren? ¿Soterrado? Mira, yo te voy a decir una cosa que a mí me dijo en una ocasión el consejero delegado de la empresa en la que yo trabajaba. Me planteó una cosa técnica y yo le dije, técnicamente no hay problema, el problema está aquí. Presupuestariamente, ¿no? Y el consejero me dijo, esto depende de mí, técnicamente depende de usted, de más que adelante. Entonces, si el ministro, que evidentemente no es técnico, llega con ganas de esto, entonces sí. Soluciones puede haber muchas. Se han leído hace poco unos viaductos para salvar algunas zonas para poder tener, no tener que... expropiar o derribar viviendas. Más que expropiar, no tener que meterse por zonas privadas, urbanizaciones que están ya más que consolidadas. Claro. Entonces, eso puede ser una solución, ya te digo. Técnicamente hay solución para todo. No hay túneles debajo del mar. Claro. Pues no va a haber un tren que pueda ir de Málaga a Estepona. Claro, depende de esto. David. Obviamente es un tema económico. De hecho, hay una plataforma, la comarca de Guadalhorce, donde yo vivo, que dice de llevar el tren pasando por el Guadalhorce, Coín, bajar hasta Marbella y hacia la costa. Es decir, consideran que es más barato atravesar la sierra que no continuar por que no continuar por la costa, por lo que supondría expropiar estas urbanizaciones cercanas a la playa y tal. Al final es una cuestión económica. Se escuchan muchas cifras, pero es verdad que estamos hablando de cifras que a veces es casi lo mismo que lo que costó traer el AVE a Málaga, ¿no? Es verdad que hay algo que hay que hacer, pero que no va a ser fácil. También aquí hay que pedir un poco de responsabilidad, o haber pedido responsabilidades a los distintos responsables municipales de cada municipio y de cualquiera. Muchas veces construimos en nuestro municipio según nos conviene, pero luego queremos que la solución nos la den desde fuera. Y, ¿no se ha reservado un suelo para que esto algún día pudiera llegar de una manera más viable? Por lo que se ve, no. En ningún plan hay esas previsiones. Ya. Entonces, solo es eso... una pena, porque realmente yo creo que hace falta, descongestionaría mucho la carretera. Ahí el único problema que yo veo, el que dice David, de tirar por Coín y eso, hombre, habría que ver, lógicamente, el flujo de personas y, por otra parte, que es que por ahí tenemos masas forestales importantes. No, pero decía que era más fácil hacer túneles que llevarlo por las urbanizaciones. Tú no vas a hacer un túnel en un parque natural. No, pero decían... Te cuelgan. No, pero dicen pero por debajo a no sé cuántos metros decían que era mucho más viable. Pero vamos, es una plataforma ciudadana con ingeniero y tal. Pero al final lo que se ve es que ha habido, pues, a lo mejor hoy día ya está la cosa mucho más... Pero ahora nos acordamos de los años de Gil, de los años del boom urbanístico, donde no se respetaban ni los metros que hay que dejar respecto a una carretera por si algún día se amplían. Es muy difícil, es muy difícil. Oye, ¿qué me decís de la crítica? Eso para terminar, a mí lo de los viaductos no me parece mala idea. Porque ya lo hay, o sea, el tren a Fuengirola pasa por varios viaductos antes de llegar a Fuengirola. Sí, es hacer los estudios técnicos y meterle dinero. Claro, por eso, o sea, que técnicamente es posible. Y además todo. se ha visto en las imágenes que precisamente por Fuengirola hay un momento en el que el tren va en alto, va en alto, en una vía, en una plataforma en alto, por eso pasando por una avenida. Por eso te digo, técnicamente, no, todo depende de esto. Oye, la construcción del Hotel Rascacielos conculcaría la ley del patrimonio histórico español, según ICOMOS, que es el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos vinculado o asociado a la UNESCO. Ha criticado por cuarta vez el proyecto Hotel Rascacielos catarí en el puerto de Málaga, después de ese paso que ya ha dado el ayuntamiento por aprobar ese cambio, ¿no?, en el suelo para que se permita la construcción del Hotel Rascacielos del puerto de Málaga. ICOMOS, este organismo, basa su crítica en que la farola, aparte de ser un bien de interés cultural,
pues también en la torre el Hotel Torre del Puerto impediría el uso que actualmente tiene la farola, que es proyectar ese haz de luz y que sirva pues de faro, porque le llamamos en femenino farola, pero no deja de ser un faro, y eso atenta pues contra el uso que tiene ese bien de interés cultural, que dejaría de tener sentido. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos al final hotel rascacielos en el puerto? ¿No lo tendremos? La verdad que, salvo el ayuntamiento, pocas son las voces a favor de este proyecto, ¿eh? Mira, Paco, empiezo yo. venga. ¿Tú eres defensor o crítico con el proyecto? Verá, yo estoy entre dos aguas. Vale. Por una parte, le veo muchas complicaciones. ¿Y cómo ha hecho por cuarta vez el mismo informe? Bueno, y lo va a tener que hacer siempre, porque si no, no son consecuentes. Ajá. Entonces van a tener No que es seguir. una novedad, ¿te refieres? No hay nada nuevo. Vale. El medio ambiente han repetido el informe de impacto medioambiental, que tampoco. En cuanto a bien de interés cultural de la farola. A mí me da la risa. Me da la risa. ¿Sabes? Yo voy a nadar cada vez que puedo y paso por delante de la farola. Los cristales de las ventanas están rotos y te traigo fotografías de antes de ayer y de hace 2 años, y de hace 4 años, y de hace muchos años. Bueno, hay muchos bienes de interés cultural en España que son big, pero están muy abandonados. Pues vamos a ver. Menos mal que Sí, es un bien, ¿no? pero vamos a ver, estamos hablando de la farola. Las puertas están desvestijadas. Cuando la calima, yo mandé unas fotografías al periódico, no voy a ser tan orgulloso de decir porque se mandaron las fotografías, pero a la semana empezaron a limpiarla. Fue porque tú mandaste la foto, Paco. No lo sé, pero quiero ser Sí. como yo soy. Sí. Entonces, eso de que va a cambiar la iluminación, es verdad, pero es que la farola ya se ha quedado atrasada. Es que hace falta una farola nueva o un faro nuevo en el dique de Levante, porque todo lo que hay, cuando hay cruceros, ¿cómo se rige? Han tenido que poner balizas electrónicas en la farola precisamente porque no llega la señal luminosa. A mi casa, por ejemplo, por la noche yo la veo, me encanta. Sí. Cuando yo estoy viendo la televisión y veo el faro, es como lo he visto siempre. ¿Pero por qué? Porque se ha quedado ya en el centro de la ciudad. Ahora, ¿que hace falta un faro? Claro que hace falta en el dique de Levante, si no hay otro sitio, si no que no hubieran puesto el dique de Levante. Oye, pero también, ¿por qué este empecinamiento por parte del ayuntamiento de que sea en esa ubicación y no en otra, ¿no? Como defienden muchas personas en nuestra ciudad, o muchos colectivos. ¿Dónde está el Guggenheim? A la entrada de la ciudad. Sí. ¿Dónde está el Teatro de la Ópera de Melbourne? A la entrada de la ciudad. Sitios que atraen a la gente. Sí, pero me está hablando de espacios públicos frente a un espacio privado. Es decir, al final estamos construyendo espacios monumentales de diseño vanguardista que sabemos a priori que van a ser un foco atrayente, que es de uso público frente a un hotel privado. ¿Qué Y pasó mira, en pero, la Barceloneta? El Hotel de la Vela. Eso eran terrenos privados también, sí, pero bueno, no conozco tanto Barcelona para y se saber en qué hizo zona está. el hotel Pero- ese que parece una vela. Pero mira, Es yo que- en mi opinión... Y ojo, perdona, y ya no hablo más. Y a mí, lo que más me preocupa del hotel, como ciudadano, es, vuelvo a decir, yo uso mucho el Paseo de la Farola. El tráfico de la gente que pueda venir a un congreso y salir. Cuando se formen 4 autobuses por el Paseo de la Farola para ir al Palacio Congreso y vuelvan por el Paseo Marítimo, Caravana- aquello va a ser Pues yo creo que insoportable. si Paco es el que tiene el corazón más dividido y lo defiende regular, creo que Por eso te digo, nosotros nos por eso te digo que es que yo no lo termino de ver. O Mira, sea, yo- yo pues aquí mira, no, vamos a ver, sí. yo no represento a al Nadie. partido. Sí. Yo Habla como doy, ciudadano, doy un mi, vecino de mi Málaga. opinión Mira, yo también quiero- como una persona Sí. que ha nacido en Málaga y que lleva 80 años viviendo en Málaga. Mira, pues Entonces, yo también voy a hablar como ciudadano y no tanto como miembro de un partido. Yo he estado en muchas ciudades donde los rascacielos son un atractivo de la ciudad. Y es verdad que hay que reconocer que las ciudades están vivas y nosotros es verdad que coincidimos que somos 2 profesores de historia del arte, y que es verdad que nos gusta conservar lo original y que el espacio tiene que ser contemplado con un todo. Eso no quita que Málaga no puede crecer, que también debe haber edificios del siglo XXI para que dentro de un tiempo tal. Pero yo creo que el problema es el lugar, porque en Málaga en los últimos 50 años ha habido
auténticas aberraciones de destruir el Perche, la Trinidad, el Hotel de Moneo, al lado de la Esperanza, o sea, barbaridades tras barbaridades. Y yo, por ejemplo, aquí tenemos al lado las Torres de Martiricos, que mucha gente criticaba, y yo no lo criticaba tanto hasta que las vi. Y cuando las vi, dije... Y eso ya se queda de por vida, De por vida, porque nunca van a hacer nada menor, porque si tú alguna vez, ese edificio, imagínate que dentro de 200 años hay que echarlo abajo. Para que sea rentable, el alcalde de Málaga dentro de 200 años tendrá que permitir que sea más alto para que se hagan nuevas, para que haya más vivienda y sea rentable. Con lo cual, nada de lo que hagamos ahora va a ser menor. Y cuando yo desde Alhaurín de la Torre veo la torre que se está haciendo en la térmica, que la veo desde Alhaurín de la Torre, digo, por Dios, ese litoral no está bonito. ¿Que hay que construir rascacielos para dejar la impronta? Vale. ¿Que se están haciendo mal? También. Y esto no lo va a mejorar. Yo creo que Francisco de la Torre, Paco de la Torre, tiene una visión muy extraña entre la Málaga histórica que conservar y el legado que quiere dejar. Y al final, una cosa que está clara, y yo creo que él es más listo que todos los demás, y lo que está es dejando 4 bocaditos por aquí, y que al final eso será la tendencia, de que estos bocaditos al final se van a extender por todos los barrios y vamos a tener torres en todos los lados. Pero es que si te pones enfrente del mar, o sea, mirando a Málaga, te encuentras con la gran pantalla de la Malagueta y el paseo marítimo, todos los bloques que hay horrible, allí, desde el Club Mediterráneo hasta Antonio Martín. Son bloques de 14, 15... Y claro, además, pero tampoco consiste en continuar Diego, los errores del pasado. Diego, pero mira, el ejemplo que decía eso, la Malagueta, con edificios de los años 60, 70, algunos muy horribles, que la única solución para que algún día sean bonitos es que algún alcalde deje que en vez de 15 plantas sean 25 y se construyan edificios más altos que sean rentables, que permitan la destrucción de esto para algo estéticamente más bonito, con lo cual al final ni se verá Gibralfaro ni se verá nada. Y eso es, Rosario eso es los pasitos todavía. que estamos haciendo. Rosario, por favor. Están los compañeros con un debate muy entretenido. Muy bien, a mí que el tema del patrimonio... Bueno, yo evidentemente creo que en este caso hay ciudadanos como los que integran la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte de Málaga que tienen más sensatez que el alcalde. Yo creo que hay que respetar el patrimonio cultural y que para eso el Gobierno, además, en un Consejo de Ministros este verano, para proteger la farola, que además es el único, tú decías antes, ¿no? Tiene nombre en femenino, para proteger este monumento tan importante de la ciudad, pues creo, ¿no?, la figura del BIC, ¿no?, para protegerla, y yo creo que no está reñido una cosa con otra. Podemos proteger un bien de interés cultural que, como decía además Diego antes, perderá su función porque le tapa la visión a la función del faro, y además para nosotros es muy importante no solamente conservar los monumentos históricos y artísticos de la ciudad, sino también el horizonte de la ciudad. Lo que tú decías ahora mismo, ¿no?, esa aberración urbanística de ciertos edificios alrededor del puerto, nos dicen que tenemos que tomar ejemplo de lo que se ha hecho mal en el pasado. Ya se nos ha olvidado la protección de la costa totalmente, no solamente en Málaga, en muchos pueblos, como por ejemplo en el mío, en Estepona, se han construido megaconstrucciones al lado del paseo marítimo que se pueden hacer de otro tipo respetando el horizonte. Entonces nosotros abogamos por esta conservación de la farola, un monumento del año 1817 del ingeniero Joaquín María Peri, y abogamos por otro modelo de crecimiento sostenible de la ciudad y que no solamente satisfaga a intereses privados como el grupo, ¿no?, catarí, que va a construir esto que realmente necesitamos. No va a ser Dubái ni Qatar, al final va a ser 3 pegotes salpicados por la ciudad que permitirá que en barrios donde ahora hay edificios de 7 plantas, pues dentro de 10 años pues empezarán a vender a los asustaviejas de nuestros padres de los barrios de Málaga para vender esos pisos para hacer pisos de 20 o 30 plantas. Terminamos con Paco y vamos a otro tema, vale. Paco. Sí, pero es que, vamos a ver, cuando tú dices la farola, bien de interés cultural, la estación, lo que antes era la estación del puerto, donde ahora está el desembarcadero del Melillero, pero antes ahí había un palacio. Vosotros sois muy chicos y no lo habéis conocido, pero era ahí, y ahí lo echaron abajo. ¿Por qué? Para hacer esas cosas que han hecho ahí para entrar a los barcos que van a Melilla, cuando aquello era el embarcadero real. ¿Qué ocurre? Que unas veces nos fijamos en los edificios tradicionales y otras no. Y ojo, si tenéis oportunidad de ir a ver el convento de San Andrés, os lo recomiendo. Y soy yo
y soy yo el que lo ha salvado de la ruina. O sea, yo paré la demolición. Claro, es que además no solamente genera riqueza la construcción. No, pero te digo que cuando decís que el alcalde no se preocupa por los edificios antiguos, eso se salvó. Yo era concejal, pero el concejal de urbanismo, que fue el que después dijo, vamos a reconstruirlo, vamos a sacar dinero, ha sido Paco de la Torre. Oye, tenemos que avanzar, Rosario. No, solamente decir que, bueno, que no puede desoír ni a la comunidad internacional ni a los vecinos, y que no olvidemos que la protección de los bienes de interés cultural y del patrimonio también genera riqueza, no solamente la construcción de hoteles, que también es una forma de turismo y de crear economía sostenible. Crece la lista de espera para ser operado en el Hospital Regional de Málaga. 2.325 pacientes soportan más de un año de demora. David. Bueno, pues Perdón. La verdad que después de 5 años del gobierno del Partido Popular, uno de los caballos de batalla, porque hay que reconocer que el Partido Socialista no lo hizo todo bien de lo que tiene que hacer en Andalucía respecto a la sanidad, vemos que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y eso la verdad que es algo muy negativo, porque la salud y la educación son los dos pilares básicos del estado del bienestar. Y hay que decir que aún sigue siendo una joya, es decir, a pesar de los pesares se sigue manteniendo. Mi madre está ingresada 2 semanas en el clínico, y pues he pasado mucho tiempo con ella, me he quedado allí a dormir y tal, y es verdad que pese a todo hay que agradecer a los profesionales por el trato y la riqueza que tenemos. La verdad que yo nunca había tenido que estar tan presente, afortunadamente, en el hospital, y el ver los recursos que tenemos, los profesionales que tenemos, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, pues que veamos que en estos 5 años, en vez de ir hacia mejor, vayamos hacia peor. Y que además, sobre todo lo peor, es que cuando a un ciudadano tú le dices, mira, yo te voy a dar un servicio, ¿qué más te da que sea en una privada que en una pública? Pues tú dices, bueno, que me operen rápido. Cuando tú el dinero lo estás destinando a un hospital privado a través de una concertación, lo que estás haciendo es que ese dinero que podría ir a la pública no solo para una operación, sino para mejorar ese quirófano, lo estás derivando a una empresa privada que tiene otros fines, como también son legítimos, pero yo creo que el dinero de lo público se tiene que quedar en lo público, porque al final es la garantía de que todos tengamos las mismas oportunidades, que todavía tenemos una joya y hay que seguir cuidándola, pero si hacemos que las listas de espera sean interminables, que cada vez vaya peor, al final el propio ciudadano no va a valorar lo que tiene y va a hacer que todo el mundo se busque un seguro privado, como es lo que está pasando, que Andalucía es uno de los lugares donde más seguros privados se han contratado en estos últimos años, y eso indica que es que estamos perdiendo la fe en la sanidad pública, que ha empeorado, pero que tenemos que seguir defendiéndola porque todavía es una joya, y sobre todo si la comparamos con los de cualquier país que no sea España. Paco. Mira, es que son distintas cosas. Verás, ahora sabemos cuántos hay esperando. Cuando estaba la Junta de Andalucía, como no lo publicaban, no lo sabíamos. Yo te cuento mi experiencia personal hace 6, 7 años más, algo así. Yo tenía que sufrir una intervención y me pusieron en lista de espera. Como no me llamaban, me planté en el Hospital Civil. ¿Sabes lo que me dijo la funcionaria o la persona que estaba allí? Estábamos esperando que usted viniera a protestar. Digo, bueno, ya estoy aquí. Y me dice, ¿quiere usted que lo operen la semana que viene en el Pascual o aquí en el Civil? Digo, vamos a ver, ¿mi médico dónde está? ¿En el Civil? Pues yo quiero que me operen en el Civil. Pero es que si va usted al Pascual, lo operan la semana que viene. Digo, pero es que mi médico no va a ir allí, ¿no? Deme usted cita para el médico de aquí. Y me la dieron, solo que no fue a la semana siguiente. ¿Cuánto tardó? Me parece que fueron 2 meses o algo así. Hombre, el protocolo de hasta que no venga usted a protestar no le doy cita suena a como me llamo Francisco. No digo que no digo que te lo haya inventado, pero que algún funcionario hizo mal su trabajo. Yo cuando me dijo eso, a mí se me vino el techo abajo. A ver, que puede ser. Esperando que yo vaya a protestar. Esperamos, pero... Claro. Sí, aquí hay tanto que el primero que el primero que venga, lo ponemos en lista de la salida. semana que viene al Pascual. ¿Qué dice? La semana que viene al Pascual. No, señor. Bueno, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que
que hay que proteger la sanidad y que es cierto que se están viviendo unos momentos en los que las esperas ya rozan los escandalosos. Yo he Lo visto cola en escandaloso. ambulatorio. Eso lo sabemos todo. y eso lo sufre el que le toca. Y a Sí, cualquiera nos puede tocar. Claro, si eso lo sabemos todo y estamos en ello, y yo sé que en el partido están peleando con eso y se han contratado más médicos y se está poniendo más dinero. Lo único que pasa es que, por una parte, hay más gente afortunadamente viviendo que necesita el servicio médico. Bueno, en 5 años no te creas tú que había mucha más gente. Bueno, pero el censo ha subido y por otra parte viene gente... Ahora vamos a hablar de la natalidad, que España está perdiendo población. Bueno, y por otra parte viene gente de fuera que también demanda esos servicios. También, es cierto. Y ojo, Sí. yo en mi familia tengo 5 sanitarios públicos, Sí. o sea que me afecta muy directamente. Y cuando le dijiste que te habían dicho que te dirían, papá, ha Se venido antes. se murieron de la risa. Pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Eso es lo que yo pensé. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Rosario. Increíble, Bueno, vamos. está claro Porque no creo que así, vamos. que la sanidad es un derecho constitucional, como decía los compañeros, además tiene que estar asegurado por ley, por el Estado y sobre todo por las comunidades, que son las que tienen las competencias transferidas. Es alarmante que además la media de espera en Andalucía es superior a la de otras comunidades. La media aquí es de 200 días, mientras que en comunidades como el País Vasco es de unos 60 días. Por lo tanto, es un problema generalizado en toda la comunidad y hace falta más inversión. Yo confío en la ministra, nueva ministra, Mónica García, que es sanitaria además y que ha llegado a un acuerdo de gobierno para que se blinde la sanidad pública y se hagan las inversiones necesarias. Concretamente, además, se ha fijado una inversión por objetivos, de tal manera que si una comunidad no cumple esos objetivos, pues no recibiría las ayudas estatales pertinentes. Por lo tanto, la finalidad es clara y esperemos que en estos 4 años vaya mejorando con voluntad también de la Junta de Andalucía. Está claro que si la Junta de Andalucía lo que hace es privatizar y externalizar servicios, o los ayuntamientos licitan proyectos privados más que proyectos públicos, se está desmantelando la sanidad pública. Entonces, ese acuerdo y esos objetivos se traducen en reducir las listas de espera a 120 días como mucho por paciente. Eso es lo que estaba yo. Sí, ¿no, verdad, Diego? 120 días para operación y 60 por consulta. Para especialistas, entiendo. Exactamente, Vale. ¿no? Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla, por lo menos yo creo que hay una norma, ¿no? Y un objetivo establecido. Yo creo que, por ejemplo, ese plazo sería un plazo razonable. Claro. 60 días, 2 meses para un especialista, si se pudiera reducir todavía más, pues mejor, y 120 para una operación. Yo creo que dentro de lo que cabe, pero claro, la cifra que se está Es lo que tú manejando has ahora, dicho, dentro de lo que cabe, porque tener la mosja Sí. aquí durante 120 días también mosquea. También. Claro. Pero yo es que todavía defiendo lo que tenemos, es decir, es que todavía se dice, y ciertamente es así, que si quieres que te vean rápido, ve a la privada, pero si tienes algo importante, ve a la pública, Claro. ¿no? Y yo conozco, sabéis que los funcionarios podemos elegir Sí, Muface, ¿no? Muface, estar en la Seguridad Social o en alguna compañía. Y hay compañeros que están en una compañía, no pueden ir a la Seguridad Social, pero han tenido una enfermedad tipo cáncer Sí, sí, sí. y que han solicitado a sus aseguradoras que le pasen a la pública porque la pública tiene muchos mejores medios. Claro, Y eso es algo que tenemos que valorar y defender. Claro, y lo que comentaba, que dentro de lo escandaloso que son las cifras, hace falta poner límites, al menos un límite razonable. También la inversión en la sanidad y la salud mental, servicios como la sanidad bucodental o de la óptica, ¿no? Y de la vista también estén incorporados en la sanidad pública, es decir, que tenemos que avanzar entre todas y todos, invirtiendo y poniendo los medios en el foco importante que es la sanidad pública, que es la única que asegura una sanidad universal, ¿no? Pero es que Brevemente, además, Paco. hay una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. Te vuelvo a decir que tengo 5 familias en la pública. O sea, 5 familiares. Ayer veía yo un reportaje en el que 8 enfermeras de Córdoba las ha contratado un hospital público en Burgos. Me parece perfecto para esas chicas. Pero claro, resulta que no tienen los mismos sueldos de una región o de una comunidad a otra. ¿Por qué diablos no se equiparan los sueldos? Y así no tendrá que ir la gente de Córdoba allí, porque estas chicas tenían su trabajo aquí y dijeron, nos vamos porque aquí ganamos más. Ajá. Claro, Y dejaron una su puesto equiparación salarial, para ir ¿no? Claro. Es lo que tú pedirías. Es muy importante invertir en el personal Claro, también, como claro. reclaman las Por movilizaciones eso de la te digo marea que es que blanca. yo es que, a ver,
me repito, pero es que es así, borrón Partido Popular. El Ministerio de Sanidad tenía que ser el mismo para todo el país, porque así no habría esos desfases entre unas comunidades y otras. Lo malo que todas regularan por abajo, lo suyo que regularan por arriba. Oye, pasamos a un tema también escandaloso de maltrato animal. 58 investigados por mutilar a más de 1000 perros en varias provincias de Andalucía, entre ellas Málaga. Los investigados acudían a un veterinario que escribía en las cartillas de estos animales los cortes de orejas y rabos para conseguir cobertura legal sin haber visto incluso ni a los perros. El veterinario ha sido detenido por un supuesto delito de falsedad documental y por un delito de maltrato animal. La Guardia Civil, en el marco de la operación Raviched Sever Ear, ha investigado a casi 60 propietarios de reales de perros por haber mutilado ilegalmente a 1.111 perros, a los que, como hemos dicho anteriormente, le cortaban las orejas y los rabos en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla. Pues, yo eso se lo hacía al veterinario y a los dueños de esos perros. Es también. terrible, ¿no? Yo soy una gran amante de los animales, como supongo que mis compañeros también, y me parece aberrante lo que se está haciendo. Además, recordemos que según el convenio del Consejo de la Unión Europea, a partir del 2018 ya está terminantemente prohibido la mutilación por causas estéticas y demás de los animales. Y más cuando ya hemos avanzado como sociedad y tenemos que tener claro que esto es un delito, que los animales forman parte de nuestra familia, que tienen derechos. Yo hubiese ido un poquito más allá dentro de la ley de bienestar animal, siempre lo digo, aunque mi grupo participó en la confección de la ley, pero yo soy animalista y creo que debe de protegerse más a los animales de caza, los perros de caza. Y que estaban excluidos. Que estaban excluidos, y yo que también soy antitaurina, saco o abro otro melón también a los toros de lidia, ¿no? Entonces yo creo que me parece una buena noticia que se haya intervenido y que paguen, ¿no?, los pertinentes implicados. Ese veterinario suspenderlo en su función. Inhabilitarlo de por vida. Claro. Claro. Bueno, es un tema, la verdad, que muy triste. Eso se supone que ese documento es un documento público. Y hay una cosa que se llama documental. falsedad del documento público. Claro, porque es que además decía que era por funcionalidad. Tremendo. Terrible. Bueno, pues vamos ahora con un asunto del que llevamos hablando varias semanas, el tema de la amnistía. Más se polémico. dice más polémico, que no puede ser. Pero, ¿quién ha hablado de amnistía? Pues fíjate, poca gente, ¿eh? Yo he visto poco en el periódico y en las noticias. Pues, Paco, tu partido, el Partido Popular, ha anunciado que en diciembre volverá a llamar a la ciudadanía a las calles para protestar contra la amnistía. Será concretamente el primer fin de semana de diciembre, o sea, la semana que viene. ¿Qué viene? Bueno, no, ¿El domingo? Este domingo. Yo a la entrada a Málaga hoy, llegando, he visto un panel grandísimo del PP anunciando la manifestación. Espero que sea con dinero privado, no con dinero público de la malagueña. No te quepas duda. Porque es una campaña. ¿Pensáis que va a ser una convocatoria nuevamente con mucho poder de convocatoria, mucho éxito? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. A pesar de que ya han pasado unos días, pero de que ya le han cogido el gustillo y se ve. Yo, lo que sí, yo siempre me gusta llevarlo desde el punto de vista del humor, ¿no? Pero me sorprende esa dicotomía que tiene. Ayer mismo Feijóo diciendo de que ya está bien de tanto hablar de amnistía y de esto, que hay que hablar de los problemas reales de los españoles, de la hipoteca, de la subida de precios. Pero hombre, oye, si todo el día estás llamando a la amnistía, ya es que yo creo que... Estaréis de acuerdo, y aquí os voy a decir que seáis por favor lo más sincero posible, que independientemente de que estemos a favor o en contra de la amnistía, que consideremos más oportuno o menos oportuno en este momento la amnistía, pero hay que reconocer al Partido Popular y a la derecha en general que yo no recuerdo una ocasión en nuestro pasado más reciente que la derecha haya conseguido sacar a más gente a la calle. Yo creo, eso hay que reconocérselo. El PP y Vox ha sabido movilizar a la gente y eso, oye, pues es un mérito que han tenido, independientemente de que pensemos que estén en lo cierto o que están equivocados. Diego, y viendo y respetando el derecho que tiene todo el mundo a manifestarse libremente. Hombre, tal vez no en la frente de la sede de los partidos. No creo que sea lo mejor, ni siquiera de manera pacífica. Creo que los partidos al final representan la democracia y hay otros sitios, pero bueno, venga, incluso respetando eso. Lo que sí que está claro que ese poder de convocatoria que tiene ahora la derecha, por un lado el PP, bien encauzado, pacíficamente, de otra manera mucho peor, Vox en las noches continuas y tal, sí que es verdad que el mérito no ha sido puntual, es un mérito de hace 5 años, porque hay que reconocer que el Partido Popular, desde la moción de censura en el que llega Pedro Sánchez al gobierno, se comienza una campaña
de desgaste a cualquier gobierno, a cualquier medida que haga el gobierno. Yo muchas veces digo, a ver, si llevan 4 años diciéndome pro-etarra, que ahora me digan pro-amnistía, me parece que ha bajado el nivel de acusación. Así que creo que al final este poder de movilización es muy real y está ahí. Pero sí que es verdad que veo... Yo soy miembro del Partido Socialista y respeto todo lo que hay, pero a nivel electoral no me parece preocupante porque estoy convencido que si se repitieran las elecciones, por mucho que una encuesta diga una cosa y otra, el 23J demostraron que las encuestas hay un voto progresista que está ahí muy asentado y que con lo que hemos visto, os voy a decir, en la sede del PSOE de Abril de la Torre viene gente a afiliarse ahora más que en los últimos 5 años y nos sorprende, Permitidme una cosa antes de que hable Rosario y Paco, que precisamente ha apuntado todo a un sondeo que publicaba la semana pasada el diario 20 Minutos, una encuesta que ha realizado DIN, y según este barómetro de noviembre de DIN para 20 Minutos, pues Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta incluso en sus peores previsiones y la izquierda saldría de la Moncloa. Rosario. Yo opino, como ha dicho el compañero, que las encuestas, igual que el 23 de julio, daban un resultado muy elevado al frente de la derecha. No estoy de acuerdo, creo que no son realistas. Yo creo que es verdad que tienen derecho a manifestarse, por supuesto, es un derecho constitucional, siempre que se respeten los derechos constitucionales. A mí no me gusta ver en una manifestación proclamas fascistas, proclamas machistas, xenófogas o banderas anticonstitucionales. Siempre que eso no sea así, tienen totalmente derecho a hacerlo. Ni insultos, por ejemplo, al presidente Pedro Sánchez, ni nada de esto, que yo creo que eso es sobra. Porque además es lo que dice el compañero, que al final lo que hace es encender los ánimos de la ciudadanía en contra de la causa que están defendiendo, que yo creo que es una cosa que se va a diluir con el tiempo, que lo que hacen es encender el sentimiento nacionalista para fines políticos, que todos podemos tener, pero que lo que a mí realmente me importa es que nos manifestemos por los derechos de la sanidad, de la educación, de las mareas, del feminismo, de que reclamen la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional. A mí me preocupan las medidas sociales que va a hacer el gobierno. El tema de la amnistía, todos sabemos que es un tema que hace avanzar a España, que hay que llegar a acuerdos parlamentarios. No sé si la derecha desconoce el sistema parlamentario español, que evidentemente no, o es que tiene mala fe, porque ya cuando Rajoy o Aznar tienen que conseguir acuerdos, tienen que hacer concesiones a los nacionalistas. De hecho, a mí me gustaría escuchar cuáles fueron las propuestas que le hizo el Partido Popular al PNV, ¿no? Que lo dijo su portavoz en el pleno de investidura, que algún día las contaría. Y bueno, lo que pasa es eso, que ahora mismo el sentimiento nacionalista se utiliza y bueno, es lícito, mientras que sea respetuoso con los derechos y el sistema parlamentario constitucional. Paco. Sin quitarte la razón, a mí lo que me molesta es, por una parte, que hayan engañado a todo el mundo. No vamos a aprobar la amnistía. No vale eso de cambio de opinión. Segundo, yo creo que el discurso de ayer de Pedro Sánchez volvió a engañar a la gente. ¿Y por qué? Porque esto va a servir para tener una España más unida, una España mejor, una España... Mentira. Porque lo está diciendo Esquerra Republicana y lo está diciendo Puigdemont. Este es el primer paso. Nos vais a perdonar todo. ¿En dónde se ve que perdonan un delito así global? Punto 1. Punto 2. El siguiente paso va a ser que queremos un referéndum. Y el referéndum no puede ser. Y eso no va a servir para unir. Y cuando dices progresista, a mí no es que me sorprende. Porque vamos a ver, en el PNV hay mucho progresismo. En el Junts Catalunya hay mucho progresismo, si esas son las derechas más rancias que ha habido en España. Oye, no me gustaría que nos marcháramos sin comentar lo que yo apuntaba ahí brevemente antes del índice de natalidad, que está bajando a unos niveles muy preocupantes en nuestro país. El mapa del mínimo histórico de natalidad en España, el desplome de nacimientos municipio a municipio. Podríamos dar, pues eso, muchas localidades y datos que son realmente... bueno, yo me atrevería a decir incluso escalofriantes. Que, fijaros, tengo yo aquí, por ejemplo, que en la actualidad, sin contar el año de la pandemia,
España perdió 8 en los últimos 3 años, sin contar... A ver, espérate, que no quiero liar los datos con la prisa del tiempo. El saldo vegetativo de la población, nacimiento menos defunciones, supuso una pérdida natural de más de 152.000 personas en 2020. O sea, se perdieron 152.000 personas en 2020. En 2021, 113.000 habitantes menos. En 2022, 135.000. Récord hasta la actualidad, sin contar el año de la pandemia. Esto es, de cada 1.000 habitantes, España perdió 8 en los últimos 3 años, sin contar con las migraciones. Una nueva cifra que desde luego señala el retroceso demográfico de nuestro país. Y tenemos también otro dato que es muy, yo creo que es descriptivo de lo que está ocurriendo, que es que 1.430 municipios en España no han visto nacer a un bebé en los últimos 3 años. Esto es sobre todo España, sí. La España vaciada. Yo creo que es una tendencia de los países occidentales, de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, etcétera, que hay que prevenirla mejorando las condiciones de vida, las ayudas a la natalidad, y que la inmigración también es un gran bálsamo para este problema, que es demográfico y económico también. Paco, fuera de tiempo ya. Nos hemos vuelto muy egoístas. Entonces, tener bebés significa mucho sacrificio. Por el padre y por la madre. Y es preferible tener un perrito o tener una mascota que no tener... Tenemos debate para 2 horas más, ¿eh? Sí, esto da para otro programa. Yo creo que es verdad que socialmente ha cambiado muchas cosas, que hoy día es verdad que tener un niño pues en un principio es un sacrificio en muchos lados, pero sí que es verdad que aunque solo sea por interés como nación, tenemos que buscar la manera de potenciar las ayudas, tenemos que buscar mayores permisos, mayor conciliación, porque es verdad que... Yo creo que la clave está en la conciliación, no solo en la paternidad ampliada, el permiso que de 4 meses, que está muy bien, pero a largo plazo... Yo tengo perro, Paco. Bueno, estamos fuera de tiempo, tenemos que marchar ya. Me lo imaginaba. Paco, Rosario, pero que eso David. Es sacrificio, y si no hay amor por el sacrificio... Hablaremos de este tema en próximos programas. Muchas gracias a los 3. Gracias a vosotros que estáis en casa un día más, una tarde más con nosotros. Gracias por acompañarnos, por elegir este programa, este magazine Málaga TV. Y nos marchamos ya con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV. Fox emite todos los lunes a las 10 de la noche un nuevo capítulo de la serie Tú también lo harías. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Todo iba bien hasta que llegamos a aquella parada. ¿Cuántos atracadores había? Esto es un maldito atraco. Carteras, móviles, tablets, entrada de la aplicación del banco. ¡Siéntate! Espera. Pasajero de la capucha, ¿de dónde sale? Después de levantarse, ¿qué hizo? Justicia. 6 testigos y nadie puede describir al asesino. Nos están mintiendo en nuestra puta cara. ¿Qué ocurrió entonces? Tú también lo harías. Estreno el lunes 27 de noviembre a las 10 en Fox.